y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra. Les voy a leer de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Dice así: como niños recién nacidos. Así pues, habiéndoos despojado de toda malicia y de todo engaño de hipocresías, envidias y de toda suerte de maledicencias, apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis hacia la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Al acercaros a Él, piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo que dice la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. Quien crea en ella no será confundido. Por eso, para vosotros, los creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser la piedra angular, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Para esto habían sido destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Los que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Voy a compartirles este momento de reflexión sobre el espíritu del trabajo, el espíritu de la responsabilidad. Es muy común entre nosotros tener ciertas confusiones a veces en la vida sobre si escogeríamos la profesión que debíamos haber escogido. ¿Cuántas personas no estudian años en la universidad y cuando salen se dan cuenta que estudiaron lo que no era, simplemente porque no quieren el resto de sus vidas estar haciendo ese oficio, participar en esa profesión? Es muy común. Pues esto lo podríamos atribuir a una falta de orientación en esa transición entre la escuela secundaria y la universidad, y quién sabe cuántos otros factores. También el idealismo de la juventud, de esa temprana edad, de esa transición entre la adolescencia y el joven adulto, las influencias de la familia. A veces los hijos quieren tener la misma profesión del padre, otras veces quieren hacer todo lo contrario y ir a una profesión que no tenga nada que ver con nadie en la familia. Y bueno, los factores son muchos. También hay muchas personas que no tienen la oportunidad de estudiar y que desde muy jóvenes tienen que empezar a trabajar para defender a su familia, porque no hay medios para nada y se quedan sin poder educarse académicamente. Y muchos de ellos tienen mucho éxito en el mundo, en el comercio, y se hacen inclusive muy ricos sin haber ido nunca a una universidad. Esto ocurre mucho, especialmente en esta sociedad industrializada, en este mundo con toda esta tecnología. Las personas pueden aprender solas, sin ir a la universidad, aprender muchos oficios, muchas cosas que no exigen su presencia en una universidad. Es más, hoy se aprenden muchas cosas por internet, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que todos nosotros tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Eso es parte del destierro, del pecado original. Y tenemos una responsabilidad desde el momento en que partimos de nuestro hogar
Esto es cuando tenemos un hogar, padres que fueron responsables por educarnos o que tuvieron la oportunidad de educarnos, porque hay muchas personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer quiénes fueron sus padres. Hay muchos huérfanos, hay gente abandonada, hay personas que crecieron sin ninguna oportunidad y sin embargo muchas personas sobreviven y se convierten en gente buena, ciudadanos productivos y gente confiable. Obviamente algunos de ellos, por la circunstancia en que nacieron, de repente abrazan el crimen o de pronto, y eso no quiere decir que todos los criminales vienen de circunstancias así. Hay gente muy rica que es corrupta y criminal, ustedes lo saben por algunos políticos, por algunas personas de negocios, cómo la gente se corrompe por el dinero. Pero al fin de cuentas, la reflexión que estamos haciendo sobre el trabajo, sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, la vamos a ver desde Dios, la vamos a ver espiritualmente, porque este retiro obviamente es un retiro espiritual y todo lo que estamos haciendo acá es espiritualizando nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, porque si no le ponemos espíritu a todos los aspectos de nuestra vida, pues no tenemos espiritualidad, porque la espiritualidad no puede ser tan solo la religión, o sea, sentirnos que somos espirituales porque vamos a misa, porque participamos en un matrimonio, porque nos casamos en la iglesia, porque nos bautizaron, y eso no es necesariamente lo que podríamos llamar la plenitud de una espiritualidad. Es el camino, es la base, los cimientos de la espiritualidad. Obviamente están en la doctrina de la iglesia, en las tradiciones sagradas, la sana doctrina, la misma doctrina social de la iglesia que nos enseña cómo vivir en este mundo y cómo estar conscientes de lo que debemos hacer o no debemos hacer como católicos en este mundo. Todo esto es contenido de lo que Dios nos ha dado en la iglesia, pero San Pedro mismo está hablando en la palabra que les acabo de leer, de que tenemos que ser esos edificios espirituales, porque somos piedras vivas del templo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que seamos, piedras vivas de su templo. Para eso nosotros somos llamados a edificarnos espiritualizando todos los aspectos de nuestra vida. Todo hay que espiritualizarlo. Tenemos que espiritualizar hasta la ropa. ¿Por qué razón digo eso? Porque ustedes se dan cuenta que una persona que no tenga conciencia espiritual ni siquiera se viste de acuerdo a la moral, los principios, los valores que se debe vestir una persona que está con Dios. Hay gente vulgar, hay gente descuidada, hay gente desasiada, hay gente que no se preocupa por tener ese cuidado de lo que Dios le dio, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Este cuerpo físico es un templo, el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto lo debemos tratar como tal. Entonces, tenemos que espiritualizar todo, absolutamente todo. Ustedes se han dado cuenta lo difícil que es entrar a una iglesia y ver gente vestida en forma imprudente. Eso es algo desagradable, porque entra uno al templo a orar, se quiere concentrar en Dios, quiere tener su corazón puesto en Dios, y de repente hay personas que lo sacan a uno de ese enfoque, porque son vulgares, porque son imprudentes, es decir, porque no han espiritualizado su cuerpo, su ropa, la forma de comportarse, el lenguaje corporal, la forma en que se expresan. Todo eso hay que espiritualizarlo. Entonces, cuando yo hablo del trabajo, no estoy hablando del trabajo solamente que hacemos para conseguir el pan, sino del trabajo que tenemos que hacer con todo en la vida. En todo tenemos que elaborar. Tenemos que elaborar en lo primero que reflexionamos más temprano hoy, que fue la amistad y la gratitud. Eso es una labor, ese es un trabajo arduo, porque es el trabajo hacia la perfección. Al mismo tiempo tenemos que trabajar en ser pulcros, en ser humildes, en ser compasivos, obedientes a Dios. ¿Por qué dice el apóstol que si nos piden la camisa, que les entreguemos también la capa? Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que nos dejemos robar todo? ¿Si nos piden todo? No. Como es un lenguaje espiritual, lo que quiere decir eso es que nosotros debemos estar dispuestos a darnos al prójimo.
Es decir, tenemos que entregarle al prójimo todo lo que podamos y debemos de entregarle. Cuando una persona nos pide un favor, le hacemos ese favor. Por eso dice, si te piden que camines una milla, camina 20 con él, 20 millas. Está hablando del amor, del dar. Que uno no se dé solamente lo que no le va a hacer daño a uno y lo que no le va a hacer falta, sino dar todo lo que puede. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente que se cree muy caritativa porque saca del closet la ropa sucia, rota, que ya no le sirve, se la lleva a los pobres y utiliza a los pobres como un basurero y se cree que es caritativa? Y gente que va a acompañar a un enfermo, así sea la familia, y no hace sino hablar todo el tiempo que se ha gastado con su papá, con su mamá, con su hermano que está enfermo, y lo habla tanto porque le duele estar ahí, porque le cuesta estar ahí, porque no sabe dar, no sabe acompañar a los enfermos, porque así es. ¿Y qué hacen? Están quejándose realmente. Cuando uno se da, está haciendo un trabajo muy importante, que es el trabajo de darse, y ese trabajo de darse es incondicional. ¿Cuándo es más importante el darse? Cuando el prójimo lo necesita. No es cuando no lo necesita, aunque también ahí debemos servir. Pero precisamente uno brilla en el amor cuando está ayudando al necesitado. Ahí es cuando brilla. Ustedes se han dado cuenta que de pronto usted un día se siente extraordinariamente generoso y a un pordiosero en la calle le da más de lo que usted normalmente daría. Porque ese día, por alguna razón, le dio por hacer eso y le entrega. Usted se da cuenta de la transformación de ese pordiosero, se echa 20 bendiciones, sale corriendo, se le ilumina su rostro y se da cuenta usted que hizo algo extraordinario porque no se esperaba a esa persona recibir un apoyo a ese nivel. Lo más normal es que nunca esperan que les den y de vez en cuando les dan un poco y cuando les dan mucho se impactan. Eso es lo que es el trabajo que nosotros somos llamados a hacer, el trabajo de crecer y dar más de lo que nuestra naturaleza quiere dar. Nuestra naturaleza por instinto no quiere dar, quiere dar muy poco, y si lo da políticamente o por obligación, lo da por no quedar mal, lo da por interés, pero darse incondicionalmente. Y den cuenta ustedes que por la ingratitud, las personas que reciben a veces ni se dan cuenta que reciben. Ustedes han visto que hay veces hay conflictos entre dos personas y se empiezan a sacar en cara las cosas. Y sacan en cara todas las cosas que fueron erróneas, las malas. Pero nunca se sientan a hablar de todas las cosas buenas que han sucedido. Cuando uno ayuda, ustedes seguramente han estado presentes ayudando a alguna pareja que se quiere separar, que están en crisis, o un padre con un hijo que no se entienden y tratan de ayudar a esas amistades. Normalmente lo que se sientan a decir es todas las cosas malas del otro. Y la pregunta es siempre, ¿habrá alguna cosa, aunque sea una, buena en esa persona a la que hablas? Tu esposo, tu esposa, tu hermano, tus papás. Y entonces esa persona ya se sacude un poco y ya dice, claro que sí, claro que hay cosas buenas. Pues porque fue arrestado en sus huellas, porque es que nosotros tenemos que primero, antes de colocar el dedo en el error del otro, colocarlo en la gracia. O sea, primero mire las cosas buenas y luego hable de las cosas malas, porque ya en eso hay un equilibrio, hay un balance. No podemos estar a toda hora fijándonos en el mal, tenemos que fijarnos en el bien primero. Eso es lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña que nosotros no podemos fijarnos en la paja del ojo del vecino sin tener en cuenta la columna gigantesca que tenemos en nuestro ojo. Porque cuando hacemos eso, de estar conscientes de las cosas malas que tenemos en nosotros, entonces tenemos caridad con el prójimo, mucha caridad. Miren que hay gente que, pongamos, nace en un hogar que tiene mucha abundancia, prosperidad. Y si esas personas no son educadas bien moralmente, si no tienen buenos principios, esas personas son crueles, porque a los demás que no tienen prosperidad
los consideran inferiores, porque consideran que esa prosperidad es algo superior sobre los demás. Pero cuando un día empiezan a sufrir, la vida empieza a darles duro y el Señor les hace agachar esa cabeza, ahí sí aparecen con caridad con todo el mundo, porque ya entienden por el dolor que han vivido lo que es estar en diferentes circunstancias en la vida. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en la forma que educamos a nuestros hijos, porque la tendencia que tenemos es de educar a los hijos en una burbuja, y cuando hay dinero peor, porque los hijos se educan aislados de la realidad, y cuando estos hijos se vuelven altaneros, no tienen caridad con nadie, creen que todo el mundo es un territorio personal de ellos, y donde llegan a manipular, llegan a dividir la gente, a hablar secretos con todo el mundo para que les guarden sus secretos, y todo esto lo hacen los malcriados, las personas que han sido maleducadas. Y yo digo, cuando los hijos no son bien educados en la moral, en los valores, en el respeto al prójimo, no se les da esa herramienta de trabajo tan importante que van a necesitar en esta vida, que es caridad con el prójimo, caridad, compasión, porque se vuelven crueles y no aprecian nada. Entonces, este trabajo nuestro no es solamente de buscar el pan para la familia, para nuestra vida. El trabajo nuestro también es buscar el edificio moral, edificar los valores, edificar todos esos principios que nos llevan a nosotros a ser los buenos ciudadanos de Dios, los ciudadanos de la luz, los ciudadanos que son parte de ese templo como piedras vivas. Eso es, y tenemos que tener eso en cuenta claramente, de que esta es una labor definitiva en nuestra vida. El trabajo más arduo es el trabajo que tenemos nosotros como responsabilidad para edificarnos en esos valores, para que todos los que nos rodean, la familia, la gente que conocemos, esté inspirada en el ejemplo que damos. Qué cosas tan feas son. A veces en la iglesia encuentra uno grupos de oración, movimientos de la iglesia, y a mí me toca ver eso por todo el mundo, por donde viajo, porque viajo por todo el mundo y entre la iglesia. Y a veces encuentro situaciones decepcionantes en grupos donde hay toda clase de promiscuidad, toda clase de cosas horribles dentro de la iglesia, en movimientos de la iglesia, sacerdotes que están mal moralmente, quién sabe cuántas cosas escandalosas dentro de la iglesia, y a uno le duele mucho eso, porque esas son cosas que uno esperaría encontrar en el mundo, entre gente que no tiene a Dios, pero la encuentra entre la iglesia. Ahora, ¿qué hace uno al respecto? Pues yo no puedo juzgarlos, porque ¿quién soy yo para juzgarlos? Si yo he sido peor que ellos. El hecho que yo haya cambiado mi vida no me da autoridad para yo juzgar a nadie que esté en eso. Cuando se encuentra un sacerdote homosexual, un sacerdote con mujer e hijos, cuando se encuentra un laico comprometido en la iglesia que está haciendo cosas raras dentro de la iglesia en el movimiento que le corresponde y está siendo desleal y escandaloso para la comunidad, ¿qué hace uno? Entonces, el trabajo que uno tiene es hacerse mejor persona todo el tiempo para poder darle luz y ejemplo a los que están equivocados, a los que están andando torcidos, a los que están andando mal. ¿Se acuerdan que en la reflexión pasada yo les hablaba de las gracias tan grandes que recibe uno en el templo de Dios por simplemente recoger una basurita, por ayudarle a un anciano, por todo esto, las bendiciones? Bueno, ahorita en esta les voy a hablar de las maldiciones. Si usted quiere arruinarse espiritualmente, cometa una violación de los principios morales dentro de la iglesia. Si el Señor le confió a usted un ministerio en la iglesia, ya sea sacerdotal, ya sea como laico, y usted es una persona inmoral, deshonesta, desobediente, y utiliza la iglesia para sus vicios, para su decadencia, para sus pecados, póngase el cinturón de seguridad, porque si se muere así, la posibilidad de que se vaya derecho a los infiernos es inmensa, porque con todo se juega menos con Dios. No se puede. En el templo de Dios no se pueden hacer esas cosas. No se pueden. Es mejor que se vaya
y se vaya a hacer eso en la plaza de mercado por allá en otro lado, pero no lo haga en la iglesia. Eso se aplica para el sacerdote desobediente, para el laico desobediente, para el religioso desobediente, porque hay desobediencia en todos los estados de la iglesia. Somos humanos, somos gente débil y pecadora. No estoy hablando de nada extraordinario, esto sucede con la gente. Pero al mismo tiempo, si estamos hablando del trabajo que nos corresponde hacer a nosotros, tenemos que hablar de la verdad. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El trabajo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no seamos escándalo. Ustedes se han dado cuenta la palabra del Señor que dice que no hayan escándalos. Y ay de aquel que provoca los escándalos. Ay de aquel. Por eso, inclusive va tan lejos que dice, más le valdría ponerse una piedra en su cuello y lanzarse al mar. Entonces, así de delicado es eso. Si nosotros miramos la bendición tan grande que es tener una profesión y los talentos para una profesión que nos da el sustento, nos damos cuenta de que eso no es así nomás. Una profesión hay que cultivarla, uno tiene todos los días que aprender más de ella y la tiene al servicio de los demás. ¿A usted no les parece extraordinario cuando usted va donde un zapatero? No sé si lo llaman aquí en México así, que arregla los zapatos, que en todo país tiene un nombre diferente a eso. Y un zapatero. Y este hombre es puntual, es pulcro, hace las cosas súper bien hechas y no le dice mentiras a uno, no le toma ventaja de nada, le cobra lo justo. Cuando usted llega a donde ese zapatero, usted se siente honrado, usted se siente digno. Usted sabe que esa persona es 100% cumplida, que está haciendo su trabajo como lo debe hacer y su zapatería brilla en todo sentido. Está organizadito, limpio, exacto, todo. Eso es una belleza, tener una persona así en nuestra vida, una belleza. Lo mismo pasa con el relojero, con el carpintero, con la secretaria, con el portero. ¿Cuántas veces nos llega a un edificio y el portero está con el uniforme torcido, la gorra así, con mal aliento, quién sabe cuántas cosas al revés? Y uno le pregunta algo, ni siquiera sabe nada del edificio donde está trabajando, y eso es una vergüenza. Uno se siente mal, le da a uno hasta rabia. Pero cuando usted llega a un edificio, encuentra el portero bien vestido, limpio, pulcro, sabe todo lo del edificio, sabe quién entró, quién salió, todo se lo sabe. Y usted llega y le pregunta, le da el dato exacto, lo respeta a usted, tiene su posición perfecta. Eso honra la vida. Ese es un trabajo bien hecho. Eso es lo mismo cuando ve soldados en la calle, usted militares, y los ve bien vestidos, pulcros, haciendo su trabajo como es, con honradez, con respeto, con todo. Usted se siente protegido, se siente que su ejército es la seguridad de su patria, de suya personal, todo eso. Y así es cada trabajo nuestro, así es cada profesión. Qué bueno que es ver en la iglesia una persona que venga a hablarles a ustedes de Dios, pero que viva el evangelio en su vida personal, que camine lo que habla, que camine como habla. Así es. Por eso Jesús advertía a los fariseos que debían, le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Sí, porque lo que decían predicaban la verdad, pero lo que hacían lo dañaban con sus pies, porque hacían todo lo contrario a lo que predicaban. Esto es, por eso, San Pedro mismo dice, si uno se atreve a venirse acá a enseñar y a decirle a la gente cosas, más vale que uno esté haciendo lo mismo. De lo contrario, ni se acerque, ni se meta a ser líder en iglesia de nada, porque le van a cortar la cabeza. El mismo diablo se la corta, porque el diablo es el primero que le pide permiso a Dios para cortarle la cabeza a uno, y Dios le da permiso. ¿Por qué razón? Porque uno se la ganó por estar haciendo lo que no debe y queda en territorio del diablo. Todo lo que es negro, oscuro, desobediente, pertenece a Satanás. Entonces Satanás se presenta, este es mío, mire, bueno, lléveselo, ese es suyo, no hay nada que hacer. Entonces, como la gente que está en la calle y la policía está cuidando la calle
¿A quién se lleva la policía? Se lleva a aquel que está haciendo cosas malas en la calle, obviamente, ¿no es verdad? Pues en este caso el diablo es como la policía en este mundo y se lleva al que está haciendo cosas malas, por ahí se lo lleva. ¿Y quién lo va a defender? Le tocará tener el día de su juicio, pero está encarcelado. Entonces, es importante tener la gracia de vigilar, ser vigilantes con el trabajo que nos corresponde a nosotros. Todo padre de familia tiene una responsabilidad. Hay muchas personas que consultan, bueno, ¿qué hago yo? Mire, tengo un empleo, tengo 3 hijos, tengo mi esposa, nosotros pagamos tanto mensual de esto, de aquello, de aquello, de aquello, pero yo quiero hacer un esfuerzo por cambiar y de pronto me da por irme a otra ciudad a buscar otro trabajo y todo esto. Y uno empieza a darse cuenta que todo eso es una gran aventura, que va a poner la familia en peligro, que va a ser un riesgo increíble con todo lo que, la responsabilidad que tiene. El instinto inmediatamente diría, y especialmente el instinto de la sabiduría de Dios diría, uno no se puede mover cuando tiene una familia, una responsabilidad así, a no ser de que tenga algo absolutamente seguro y confirmado. De lo contrario no puede soltarlo, porque con la familia no se pueden hacer aventuras. Y claro, hay mucha gente que se ha lanzado a las aventuras y le ha ido bien, pero eso es como la ruleta rusa, ¿cierto? Hay mucha gente que ha jugado a la ruleta rusa y no se ha matado. Pero, ¿usted jugaría a la ruleta rusa? Pues no, porque es una irresponsabilidad sabiendo que hay una bala ahí que se puede disparar. Entonces uno cómo se va a jugar la vida en esa forma. Y especialmente cuando tiene responsabilidades tan grandes. Ustedes se han dado cuenta la suerte tan terrible que es la del inmigrante que se va a buscar un futuro a otro lugar y deja a su familia, y la mayoría no les va bien, primero porque ya cogen otra familia por allá y ya quedan con 2 familias, eso pasa mucho, ¿no? Y trabajan como animales por allá para ganarse nunca lo suficiente para vivir bien, ni aquí ni allá, a no ser de que estén robando o traficando. Yo no me refiero a eso, me refiero a la persona honesta que está trabajando como debe ser, cuando en realidad la respuesta es que uno debe acostumbrarse a ser humilde. A veces es mejor vivir con muy poco, pero vivir unido con la familia. Y el Señor siempre le dará a uno lo que necesita. Tal vez no le va a dar los grandes lujos, los grandes autos, las cosas lujosas que de pronto podría conseguir en otro lugar, pero le va a dar la unión de la familia, le va a dar esa salud espiritual y esa salud de la familia que tanto se necesita. Y los hijos crecerán con un hogar, no crecerán con una familia separada, dividida por las ambiciones, por los miedos del futuro, por quién sabe cuántas cosas. La excusa es que lo estoy haciendo por mis hijos, por el futuro de mis hijos. Pues la realidad es que cuando queremos hacer algo por nuestros hijos, debemos tener el hogar unido, debemos vivir así sea en el lugar más humilde que pueda haber, pero estar unidos. Eso es. Y así comamos un poco menos, así tengamos menos comodidades, pero estamos unidos y somos una familia. Eso es lo que le da la salud a la familia, no el dinero que se manda, no las cosas que se hacen por el bien material de la familia. Esas cosas son secundarias, son importantes, pero son secundarias. Las más importantes son el amor a la familia. Es el trabajo más importante que nosotros debemos hacer, el asegurarnos que la familia hay que protegerla como tal, como hogar. Mucha gente irresponsablemente y por egoísmo se separa en un matrimonio. ¿Y por qué se separan? Porque yo, ¿y los hijos qué? ¿Y el sacramento qué? ¿Y el Señor qué? ¿Y la obediencia qué? No, yo. Entonces, la mayoría de los divorcios son por eso, porque yo, por eso nada más. Y siempre dice uno, ¿y los hijos? No, pues es que yo, y siempre termina en yo. Entonces, cuando no es yo, estamos bien, porque es Él, el Señor. La obediencia es a Él. El honor y la gloria siempre es para Él. Y todo lo hacemos por Dios. Si lo hacemos así, beneficiamos a todos los demás. Porque entonces nos sacrificamos de verdad, porque entonces nos entregamos de verdad, porque entonces vivimos la verdad, y porque entonces trabajamos de verdad, con honestidad, el trabajo real, la labor.
la responsabilidad que tenemos, la ejecutamos de verdad. Porque la responsabilidad nuestra es el tener la certeza de que estamos haciendo todo en obediencia a Dios. Esa es la responsabilidad, espiritualizando nuestra vida. Yo digo, si usted trabaja y está sosteniendo a su familia, usted está haciendo un trabajo muy importante. Si usted es un irresponsable que vive de aventura en aventura sin pensar en su familia, usted está viviendo para sus aventuras, no para la familia. Y eso es una irresponsabilidad. Por eso tenemos que fijarnos con cuidado en la responsabilidad. ¿Cuántas cosas no nos dañan la salud? Si usted es un padre de familia, usted tiene que cuidar más que nadie su salud física, mental y espiritual. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad de educar esos hijos, esa familia, de estar ahí para su esposo o su esposa. Si usted hace cosas que le dañan su salud, como la gula, comer demasiado, no descansar lo suficiente, usar alcohol y drogas, hacer excesos. Hay gente que inclusive se excede en los ejercicios que hacen por vanidad, para verse bonitos, y se hacen daño físicamente, porque hacen tanto esfuerzo por aparecer bien esbeltos que se daña la salud. Viven en unas dietas horribles para perder de peso, hacen cosas espantosas solo por vanidad. Esas personas están atentando contra su salud, y eso es una irresponsabilidad, porque ese no es un trabajo honesto. El trabajo honesto es hacer todo en función al Espíritu, o sea, que esta carne esté atada a las obras del Espíritu que llevan a Dios, porque las obras de la carne llevan al mal. Así son. Por eso el mismo San Pablo dice, las obras de la carne te llevan al pecado, las del Espíritu te llevan a Dios. Entonces hay que espiritualizar las obras. Todo lo que hacemos debe ser el cuidado que tenemos y la responsabilidad de trabajar para mantenernos bien en todo sentido, especialmente físicamente. Nosotros no podemos descuidar nuestra salud, especialmente si somos padres de familia. Nos necesitan nuestros hijos y nos necesitan sanos. Es importante. Obviamente que somos mortales y ninguno de nosotros sabe cuántos años Dios nos dio en esta vida. Él es el único que sabe cuándo termina este recorrido. Y a veces un padre de familia joven con niños pequeños se muere. Y no se murió por irresponsabilidad de él ni por nada, sino que Dios se lo llevó. Ese era el tiempo que tenía. Y uno diría, pero qué injusto si tenía hijos pequeños, qué injusto si tenía esto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? No somos nadie. Dios tiene un camino misterioso. Lean en las Escrituras, y especialmente en el Antiguo Testamento, la vida de tantas viudas que quedaron con bebés y los criaron solas, y de ahí salieron instrumentos grandes de Dios, y situaciones así misteriosas en las cuales, o de personas que perdieron a todos desde niños, vivieron solos, y el Señor los escogió para grandes tareas. Sé que el orden en Dios no es el mismo orden de nosotros, pero lo que sí es orden para todos, y orden entre nosotros y Dios entre nosotros, es que nosotros debemos hacer todo bajo absoluta responsabilidad. Cuidarnos de nosotros mismos, no autodestruirnos. De nosotros mismos no ser los que saboteamos la salud, los que saboteamos la amistad, los que saboteamos la responsabilidad que tenemos, sino que nosotros seamos los guardianes de todo esto, guardianes, que estemos encima de la vigilancia, que no demos pasos locos ni aventureros. Esas cosas las hicimos cuando éramos adolescentes, cuando todavía no teníamos la plenitud de la identidad como seres humanos y todavía hacíamos cosas de acuerdo a las emociones y a las pasiones y a los instintos y también a las inclinaciones hacia cosas que no eran correctas, pero que nosotros no teníamos el freno puesto todavía sobre nuestra carne como para defendernos de lo que nos impulsaba a hacer lo que no debíamos. Eso ya pasó. Por eso el apóstol dice, ya no podemos seguir alimentándonos de leche, no somos niños ya, tenemos que empezar a alimentarnos de alimento sólido, ya tenemos que morder, masticar alimento sólido.
¿Y ese alimento sólido cuál es? Ya no podemos darnos el lujo de ser irresponsables. Ya no podemos darnos el lujo de ser aventureros. Eso ya no es. Ustedes se han visto los aventureros que ya son grandes, no les luce, porque entonces ponen en peligro a todo el mundo. Uno no puede hacer eso. Gente que conduce automóviles a toda velocidad. Yo era uno de ellos. Horrible. Buscaba la velocidad por todas partes. Y llevaba gente conmigo. Si hubieran podido matar 50 veces, 1000 veces la gente que viajó conmigo. Por pura gracia de Dios no pasó. Pero yo era un irresponsable. No pensaba en los demás, ni pensaba en mí mismo. Yo, viajando a altísima velocidad sin necesidad, sin ninguna necesidad, solo por el placer de ir rápido. Y así es mucha gente, totalmente irresponsable. No se dan cuenta todos los daños que pueden hacer por donde van, cuando en un segundo puede haber un accidente terrible por muy buen conductor que usted sea, ¿sí? Y así por el estilo, cuántas cosas no nos hacen daño. Los excesos en general hacen daño. El arriesgarnos a hacer cosas que no debemos, todo eso es parte de un trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la vigilancia puesta en todo. Estoy hablando de espiritualidad, ustedes lo saben y por eso lo repito, porque estoy hablando de muchas cosas y de pronto se nos olvida el objetivo de esta reflexión. Estamos espiritualizando nuestra vida. Entonces, usted también tiene que espiritualizar su automóvil. El pie que le pone al acelerador, lo tiene que espiritualizar. Tiene que concientizarse de ese pie que le pone al acelerador. Tiene que espiritualizarse de inclusive los baños públicos que usted usa. Porque ahí puede pasarle cosas si usted no se cuida, si usted no le pone cuidado. Hay sitios sucios, peligrosos, en todas partes. Hay muchas formas de uno enfermarse, hay formas de hacerse daño por uno ser descuidado y irresponsable. En todas partes tiene que tener uno la guardia puesta. Uno tiene que poner el espíritu en las cosas. Y en esa forma, el Espíritu de Dios lo cuida a uno. Le lleva los instintos, se los lleva con riendas. Para que uno vaya donde debe ir, haga lo que tiene que hacer, diga lo que tiene que hacer y decida lo que tiene que decidir. En el Espíritu de Dios. Esa es una vida muy diferente. Es una vida muy ordenada. Es una vida que no produce los mismos frutos que una vida desordenada, porque la vida desordenada a veces trae muchos frutos materiales, porque la vida desordenada no tiene muchos escrúpulos. Es una vida que va hacia lo que uno necesita, sin importar en cuántas personas tienen que parárseles encima para saltar al otro lado, qué tiene que hacer para alcanzar lo que quiere. Esa es una vida desordenada. Y mucha gente alcanza riquezas así, mucha gente triunfa así, pero ese no es el triunfo que queremos. Esas no son las riquezas que queremos. Nosotros queremos es vivir esta vida en obediencia y hacer las cosas correctas, hacer las cosas como deben ser, aunque sean mucho más sencillas de lo que podríamos lograr en desorden. No importa, porque es mejor tener lo que tenemos logrado con la moral, con los valores, con la obediencia a Dios, que tener lo que logramos con la inmoralidad, con la desobediencia a Dios, con el desorden. Esas cosas no dan paz, nos hacen arrogantes y pretenciosos. Esas cosas no dan paz. ¿Para qué tener cosas cuando yo no tengo paz? Porque me las robé, o porque las hice usando a los demás, porque me paré encima de otro. Por todo eso no da paz. Mejor no tener nada, mejor vivir en una choza, mejor vivir humildemente que tener cosas cuando yo no me las gané como debía ganármelas. El Señor nos llama a nosotros a ser muy íntegros en lo que hacemos y tener esa responsabilidad del trabajo espiritualizada. Eso es importante, espiritualizada. Y no podemos olvidarnos de ese detallito tan importante que es espiritualizar nuestra vida. Miren que debemos espiritualizar hasta la forma de caminar, porque hay gente vulgar en sus expresiones. Tenemos que espiritualizar eso, estar conscientes de quiénes somos, de qué hacemos, cómo afectamos a los demás. Tenemos que espiritualizar nuestra lengua. Ustedes se dan cuenta de la belleza de reflexión que nos dejó el apóstol Santiago. Si usted lee la carta del apóstol Santiago, que es muy cortica, hay unos pasajes sobre la lengua.
y habla en una forma extraordinaria. Seguramente todos ustedes la han leído, esa carta. Extraordinaria, porque habla cómo es de importante el espiritualizar nuestra lengua, asegurarse de que no salga de nuestra boca ninguna palabra de la cual nos tengamos que arrepentir a veces por el resto de nuestra vida. ¿Cuántas cosas no hemos dicho en el pasado que nos han hecho daño, que han dañado a otras personas, que han hecho cosas horribles? ¿Cuántas mentiras no han salido de nuestra boca? Calumnias, cosas espantosas por esta lengua que es tan pequeña, pero que hace daños gigantescos. Entonces, uno tiene que consagrarle esta lengua a Dios y bañarla con la sangre del Señor todos los días. Antes de que usted tenga una reunión, antes de que usted vaya a hacer cualquier cosa en lo que tiene la lengua envuelta, que son ¿cuántas? Millones. Conságrese al Señor para que no salga nada malo por esa lengua. Por eso Jesús le decía a los fariseos, lo que le hace daño al hombre no es lo que entra en él, lo que come y lo que entra en él, sino lo que sale de él. Porque en el corazón es donde se fraguan los adulterios, los asesinatos, la calumnia, todo sale del corazón. Y se proyecta ¿por dónde? Por la lengua. Incluso a veces no hay necesidad de que la lengua diga palabras en alto volumen. La murmuración se proyecta a través de la lengua, aunque usted no abra la boca. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando uno está murmurando, siente el movimiento de la lengua dentro de uno? Está hablando. Así sea en silencio por dentro, mentalmente, la lengua está funcionando. Porque ese es el aparato que mueve esa conversación, la lengua. Y por eso ese instrumento que es la lengua puede ser el látigo más horrible que nos haga el daño más increíble y que haga daño al prójimo y que ofenda a Dios. Por eso hay que atarla y espiritualizarla. Todos los días, espiritualizar esa lengua. Importante, atarla, pero también es un instrumento precioso. Mira, San Antonio de Padua, ustedes saben que muchos santos en la iglesia dejan el cuerpo incorrupto, todo el cuerpo. San Antonio de Padua dejó solo la lengua, incorrupta. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos enseñó con eso es que él tenía lo que llamaban la lengua de oro, porque era un predicador increíble. Cuando él predicaba, todo el mundo quedaba extasiado, porque el río de sabiduría que fluía a través de él liberaba posesos, sanaba a la gente, pasaban cosas maravillosas cuando San Antonio de Padua hablaba. Y por eso dejó la lengua incorrupta. Eso es. Entonces la lengua es un instrumento poderoso, muy poderoso, pero el diablo quiere saltar en ella para corromperla. Una de las condiciones más importantes del cristiano, del católico, es limpiar su lengua. No hay cosa más horrible que un católico con un vocabulario soez, con una lengua sucia. Qué contradicción tan horrible es esa. Uno nunca debe dejar que su lengua se le ensucie, que salgan palabras groseras, palabras soeces de la boca. Eso no se justifica. No puede decir, ay, es que mi cultura es así. No, es que aquí hablamos así. No, es que allá. Eso son mentiras. ¿Sí? Yo cuando viajo, por ejemplo, en Colombia por la costa atlántica, la costa del Pacífico, es muy común que la gente hable en una forma extremadamente descompuesta, muy vulgar. No todo el mundo, pero es muy común que haya gente así. Y a veces dentro de la iglesia, a veces hasta sacerdotes, sorprendentemente, encuentro a esa gente vulgar. Y yo digo, pero mire, ¿no les parece que debemos cambiar esto? Esto es feo, esto ahuyenta a los ángeles de Dios, esto no es bueno. No, pues es que así somos acá, es que esa es nuestra cultura, eso no es maldad, no tenemos malas intenciones. Eso es mentira. No se justifica una lengua sucia bajo ninguna circunstancia, ni cultural, ni en ningún tipo de sociología está justificado una vulgaridad. Nunca, jamás, nunca. El Hijo de Dios habla como un hijo de Dios. El Hijo de Dios se porta como un hijo de Dios. Y aquí no estamos hablando de escrúpulos. Esto sonaría como un sermón de los viejitos que quieren corregir la humanidad, porque ya hicieron toda clase de maldades, se arrepintieron y ahora quieren que todo el mundo sea santo. Y le quieren robar la juventud a la gente, las oportunidades a la gente de que disfruten y hagan lo que quieran. No, esto no es un sermón viejo, aunque se ha dicho toda la vida.
Es como decir que la palabra de Dios es vieja. ¿Alguno de ustedes podría decir que la palabra de Dios es vieja? No, la palabra de Dios nunca pasa, es eterna. Por lo tanto, los principios morales también. Y tener una lengua limpia es un principio moral. Es la palabra de Dios, porque con esa misma lengua que nosotros proclamamos la palabra, entonces estamos maldiciendo y siendo vulgares. No puede ser. Como dice el apóstol, por la misma boca no puede salir un caño limpio y un caño sucio. Tiene que ser una sola cosa. Debe ser un caño limpio de agua viva del Señor. Y este es un trabajo importante de que nosotros debemos lograr. Muy importante, el asegurarnos que limpiemos esta lengua. Otra cosa importante es que limpiemos nuestros compromisos. Es un trabajo grande. Si nosotros prometemos algo, asegurémonos antes de prometerlo que lo vamos a cumplir, especialmente a Dios. ¿Cuántas cosas la gente no promete a Dios con tal de que Dios les dé esto o aquello? ¿Ustedes no han oído gente que dice, si me das a ganar esta lotería, le hago una iglesia a las almas del purgatorio, Señor? ¿No? ¿Cuántos negocios tenemos? Lo mismo pasa con tantas otras cosas que hacemos cuando prometemos a la gente para que nos ayude, cuando estamos tratando de manipular a alguien. Hay muchas promesas, pero ese trabajo importante de no prometer lo que no vamos a cumplir es definitivo en nuestra moral, nuestros valores. No prometan cosas en vano, nunca. Tienen que espiritualizar las promesas, espiritualizarlas, especialmente con Dios. No le prometan a Dios nada para que no se metan en problemas. Y si lo prometen es porque están convencidos en una forma extraordinaria de que lo van a cumplir. Es de la única manera. Y eso sucede también con el prójimo en general. Uno no debe comprometerse a nada si no lo va a cumplir. No debe comprometerse a nada si va a ser causa de escándalo. No debe comprometerse a nada si va a ser causa de inmoralidades y cosas desobedientes. Uno debe participar en todo con conciencia plena de que va a ser un buen ejemplo, de que va a ser una persona que va a dar lo mejor de sí mismo, que va a estar trabajando constantemente en hacer las cosas hasta lo posiblemente perfectas. Sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos, pero mire, nosotros volamos en un avión, ¿no es verdad? Ese avión tiene que ser casi perfecto para que no se caiga. De lo contrario, ¿cómo podríamos estar seguros en ese avión? Entonces el hombre sí logra hacer cosas que están muy cerca de la perfección. ¿Por qué el avión no es perfecto? Porque el avión lo puede tumbar una tempestad y se cae y se matan todos los pasajeros, ¿no es verdad? Entonces, si fuera perfecto, ni la tempestad lo tocaría. Pero es imperfecto porque no está completamente inmune de que le pase algo. Entonces no alcanzamos a llegar a la perfección, pero sí logramos hacer cosas muy bien hechas, hasta el punto que esos aviones son los que menos accidentes tienen. De todos los medios de transporte que hay en la tierra, lo que menos accidentes tiene son los aviones. Ustedes se dan cuenta del escándalo que hay cuando se cae un avión. Todo el mundo sale en todos los periódicos, en toda parte, porque no es común. No es común. Entonces, sí podemos hacer cosas que son casi perfectas, porque la perfección total solo la tiene Dios y solo se logra al final de esta vida. Pero Dios nos pide dar todo, y así debe ser nuestra moral. Nuestra moral debe ser así. Que vayan seguros todos los que se montan en nuestra moral. Que nuestra moral sea como el avión bien hecho. Que todos los pasajeros que se monten en la moral, en mi moral, estén protegidos. O sea, uno tiene que ser responsable con su moral ante los niños, ante los ancianos, ante los jóvenes, ante todo el mundo. La moral de uno debe estar como un edificio de luz. Miren los escándalos que hay en la iglesia con todos estos pedófilos, estos molestadores de niños. ¿Por qué? Porque son inmorales y no respetan a los niños ni a la gente. Y también tantas personas laicas en la iglesia que hacen escándalos, que son adúlteros, que son promiscuos, que hacen cosas escandalosas. Y todo esto es un llamado de Dios para que nosotros estemos con la guardia puesta sobre nuestra vida en total.
Ese es un trabajo definitivamente importante. En todo, debemos espiritualizar todo, absolutamente todo. Cuando usted esté preparándose para acostarse en la noche, espiritualice ese momento. Qué importante que es cerrar el día en el espíritu, no simplemente en la carne, que es acostarse después de haber estado en una bacanal de comida y después de haber visto cuántos mataron en las noticias y se acuesta como un cerdito a roncar. Se acostó un animal. Pero qué bonito que es uno prepararse para acostarse orando, consagrando todo lo que hizo en el día, pidiéndole perdón a Dios por las cosas malas que hizo, dándole gracia por las buenas y pidiéndole que esa comida que se acabó de comer no le haga daño y quién sabe cuántas cosas, y que esas noticias que vio, que por favor tenga compasión de toda esa gente que murió, y luego acostarse. Ahí se acostó un hijo de Dios, no un cerdo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Espiritualicemos nuestra vida, todo lo que hacemos. Es un trabajo importante, muy importante. Se levanta por la mañana, lo mismo, no se levantó un cerdo, se levantó un hijo de Dios. No se levantó corriendo a comer, corriendo a hacer las cosas que tiene que hacer el animal. No, levántese a darle gracias a Dios primero. Consagre su día. Dele gracias a Dios por el don de la vida, por su salud. Si no tuviera salud no podría ni saber que se levantó. Entonces, esto es importante que lo haga para que camine en el Espíritu, en todo momento, con todo lo que hace. Tiene que levantarse y decir: Dios, gracias Señor, gracias por este nuevo día, y consagrarle todo lo que vaya a hacer. Así se va a quedar en la casa todo el día. Está haciendo algo, está en la casa. Y hay mucho, nosotros actuamos no solamente cuando nos movemos por muchos lugares, estamos actuando a veces cuando nos quedamos en un solo lugar. Hay personas que están enfermas en la casa y no pueden salir, pero desde ahí donde están haciendo muchas cosas, porque la mente está activa todo el tiempo. Están orando, están pensando, están reflexionando, se están concientizando de algunas cosas, están trabajando, haciendo muchas cosas. Es importante tener eso claro en nuestra vida. Le voy a pedir al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y les voy a leer del libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: el libro sellado y el cordero. También vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso proclamar con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y sus 7 sellos. Palabra de Dios. Es bueno recordar que el Señor Jesús es el Señor, el león de Judá. Qué lindo que es eso. En una oportunidad, en una reflexión que tuve con el Padre Pío en Inglaterra, en un lugar donde teníamos una base de nuestra misión en Gales, había una estatua del Padre Pío en un patio donde nosotros orábamos y donde se hacen conferencias al aire libre. Y estaba ahí y estaba un poco confundido, pasando por unas dificultades y todo eso. Y de pronto, a través del Padre Pío, escuché algo que decía: es que eres cachorro de león, no te olvides. Eso es lo que nosotros somos. Somos los cachorros del león de Judá. Y eso no podemos olvidarnos. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Los cachorros del león de Judá. Amén. Amén.